La mayoría de las batallas que enfrentas no son contra el mundo, sino contra tu propia mente. Hoy quiero hablarte de algo que, si lo aplicas, puede literalmente salvarte del ruido interno, del caos mental y de esa sensación de vivir en guerra contigo mismo. Vivimos en una época de sobreinformación, distracciones constantes y exigencias sociales que parecen no detenerse. Todos los días estamos expuestos a comparaciones, expectativas y juicios. Eso nos lleva a sentirnos insuficientes, a dudar de nosotros mismos, a vivir con ansiedad y a buscar afuera lo que solo podemos encontrar dentro. Pero la mente puede encontrar calma, y esa calma puede alcanzarse si aprendemos a vivir con principios claros. Hoy te voy a hablar de 4 acuerdos que, si los haces contigo mismo, pueden liberarte del caos mental. No son fórmulas mágicas, son compromisos internos que requieren práctica, humildad y constancia. Primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. Las palabras son semillas. Lo que dices crea realidades. Lo que repites se convierte en creencia. Cuando hablas mal de ti mismo, tu mente empieza a obedecer esas órdenes. Cuando usas tus palabras para criticar, juzgar o dañar, estás expandiendo el caos en ti y en los demás. Piensa en alguien que constantemente se dice: soy un desastre, nunca voy a lograrlo. Esa persona está programando su mente para vivir desde la derrota. Ahora piensa en alguien que se dice: voy a mejorar, no importa cuánto tarde. Su realidad empieza a transformarse, porque sus palabras guían sus acciones. Este acuerdo no es sobre positivismo vacío, es sobre usar tus palabras como una herramienta de verdad, de construcción y no de destrucción. ¿Cuántas veces al día hablas sin pensar? ¿Cuántas veces usas tus palabras para juzgar, para quejarte o incluso para herirte a ti mismo sin darte cuenta? Decimos cosas como: no puedo más, soy un desastre, siempre me pasa lo mismo. Y lo hacemos con tanta naturalidad que ya no lo notamos. Pero si fueras consciente del poder que tienen esas palabras, te cuidarías más de lo que dices, porque lo que pronuncias lo estás decretando, y lo que decretas poco a poco se convierte en la historia que vives. Cada palabra que dices, consciente o no, es una semilla que lanzas al suelo fértil de tu inconsciente. Si repites todos los días frases de limitación, estás sembrando espinas. Si usas palabras de esperanza, siembra flores. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de hablar desde la verdad de lo que quieres construir. Ser impecable con tus palabras no significa ser perfecto al hablar, sino hablar con integridad, con conciencia de que cada frase tiene un peso, una dirección y una energía. Piensa en cómo comenzó todo en muchas tradiciones. Y dijo, y fue hecho. El poder creador no está en lo que tienes, sino en lo que dices y crees sobre ti mismo. Cada vez que te dices no puedo, estás construyendo una realidad donde efectivamente no puedes. Cada vez que dices voy a intentarlo, estás creando la posibilidad de hacerlo. Las palabras son órdenes directas a tu mente y a tu cuerpo, y lo más curioso es que no hace falta creerlo al principio. Si eres constante, tu mente acabará creyéndolo, porque el cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas. Por eso lo que repites te programa. La mayoría de la gente piensa que ser impecable con las palabras solo se trata de cómo hablas con los demás. Pero la verdadera práctica empieza cuando aprendes a escuchar cómo te hablas a ti mismo. Cuando cometes un error, ¿qué te dices? ¿Te tratas con comprensión o con crueldad? Porque ese tono interno determina tu relación contigo mismo. Y nadie puede vivir en paz si se insulta en silencio cada día. Ser impecable con tus palabras también es no permitir que tu mente te hable desde la autodestrucción. Es saber detenerte cuando notas pensamientos como: no soy suficiente, nunca lo lograré, no sirvo para esto. Esa voz no eres tú. Es el eco de las experiencias pasadas, de las opiniones ajenas, del miedo y del ego. Tú no eres esa voz, tú eres quien la escucha, y cuando tomas conciencia de eso, empiezas a recuperar tu poder. Tus palabras no solo crean tu mundo interior, también reflejan lo que proyectas al exterior. Cada palabra que dices a alguien lleva una carga emocional, una intención, que aunque el otro no lo note conscientemente,
su mente sí lo recibe. Cuando hablas con ira, generas más ira. Cuando hablas con calma, siembras calma. Tus palabras se convierten en puentes o en muros. Por eso, cuando alguien habla desde la amargura o la agresión, no lo tomes personal. Está revelando lo que lleva dentro. Y tú también lo haces. Tus palabras son el espejo de tu estado interno. Así que cada vez que hables, pregúntate, ¿quiero crear paz o conflicto? ¿Quiero sanar o herir? ¿Quiero acercar o alejar? La impecabilidad también es silencio. Ser impecable con tus palabras no siempre es hablar con dulzura. A veces significa callar. Porque hay momentos donde el silencio tiene más poder que 1000 argumentos. El silencio es la palabra no dicha, que preserva la paz. Es el acto consciente de no alimentar una discusión, de no justificarte, de no entrar en batallas innecesarias. Ser impecable también es saber cuándo no hablar, cuándo soltar la necesidad de tener la razón, cuándo elegir la serenidad por encima del ego. Tus palabras no solo crean emociones, también crean identidad. Cada vez que dices soy, estás declarando quién eres, y eso puede elevarte o hundirte. Soy un fracasado. Soy impaciente. Soy malo para esto. Todas esas frases repetidas durante años se incrustan en tu mente como verdades, pero no lo son. Son simplemente etiquetas que aprendiste a aceptar. Y aquí viene lo poderoso. Puedes reemplazarlas. Puedes empezar a decir, soy paciente, soy disciplinado, soy alguien que está aprendiendo. No se trata de mentirte, sino de elegir conscientemente qué historia quieres seguir escribiendo. Tu identidad no es fija, es moldeable, y las palabras son el cincel que la esculpe. Una práctica sencilla. Cada mañana, antes de mirar el celular o salir de casa, repite 3 frases que quieras que definan tu día. Por ejemplo, hoy voy a actuar con calma. Hoy me trato con respeto. Hoy agradezco lo que tengo. Parece pequeño, pero estás entrenando a tu mente para responder diferente. Y cada vez que cumples esas palabras, refuerzas el hábito de la coherencia. Así es como reprogramas tu mente, no con discursos largos, sino con pequeñas declaraciones cumplidas. No esperes que por hablarte bien un día todo cambie. El poder de la palabra está en la constancia. Un pensamiento amable, repetido miles de veces, cambia la estructura de tu cerebro. Una palabra dura, repetida miles de veces, endurece tu alma. Por eso, el primer acuerdo no es una sugerencia, es una práctica diaria, un entrenamiento constante de conciencia. Y aquí está la verdad más profunda. Cuando eres impecable con tus palabras, tu mente se vuelve impecable con tus pensamientos. Y cuando tus pensamientos se limpian, tu vida entera empieza a alinearse. Ser impecable con tus palabras es aprender a hablar desde el alma, no desde la herida. Es usar tu voz como herramienta de construcción, no como arma. Es convertir el diálogo interno en un refugio, no en una guerra. Porque lo que sale de tu boca, primero nace en tu mente, y lo que nace en tu mente acaba moldeando tu destino. Así que antes de decir algo, recuerda, esto que voy a decir suma o resta, construye o destruye, proviene del amor o del miedo. Esa es la verdadera impecabilidad. Y cuando logras vivir desde ahí, el caos mental empieza a desvanecerse, porque cada palabra tuya se convierte en un acto de conciencia. Y cuando empiezas a ser impecable con tus palabras, algo curioso sucede. Tu mundo interno comienza a calmarse, pero el mundo externo no siempre te acompaña. De pronto notas que los demás siguen actuando desde la inconsciencia, desde el juicio, desde su propio dolor. Y ahí, sin darte cuenta, aparece una nueva prueba. ¿Qué haces cuando las palabras de otros intentan romper tu paz? Puedes ser impecable con lo que sale de tu boca, pero ¿cómo reaccionas ante lo que entra por tus oídos? Porque no importa cuán limpio esté tu diálogo interno, si sigues permitiendo que los juicios ajenos te definan. Segundo acuerdo, no te tomes nada personal. Ser impecable con tus palabras te enseña a hablar con amor, pero no tomarte nada personal, te enseña a vivir con libertad. Y no hablamos solo de críticas, sino de todo, del rechazo, del desinterés, de la indiferencia, de las expectativas que los demás proyectan sobre ti.
Cuando logras no tomarte nada personal, entiendes algo profundo. Nada de lo que los demás hacen tiene que ver contigo. Cada persona actúa desde su historia, su miedo y su nivel de conciencia. Piensa en esto. Cuando alguien te hiere con sus palabras, en realidad no está hablando de ti, está hablando desde su propio dolor. Tú solo fuiste el espejo donde se reflejó su herida. Y cuando lo entiendes, dejas de defenderte, de justificarte, de discutir. Solo observas y eliges no absorber. Así que el primer acuerdo limpia tu lenguaje y el segundo limpia tus límites. El primero te enseña a cuidar lo que dices y el segundo a cuidar lo que aceptas. Son como las dos manos del mismo proceso. Una crea, la otra protege, porque de nada sirve tener pensamientos impecables si sigues dejando que la opinión ajena ensucie tu paz interior. Hay algo profundamente liberador cuando comprendes que nada de lo que otros hacen tiene que ver contigo. Nada. Ni sus palabras, ni sus gestos, ni sus silencios. Durante gran parte de nuestra vida, nos enseñan a reaccionar ante el mundo. Nos enseñan a vivir en función de la aprobación o del rechazo de los demás. Y sin darnos cuenta, empezamos a construir una identidad basada en lo que otros opinan de nosotros. Si alguien nos dice que somos buenos, sonreímos. Si alguien nos dice que somos malos, nos derrumbamos. Vivimos como hojas arrastradas por el viento de la opinión ajena. Pero cuando entiendes este segundo acuerdo, algo cambia dentro de ti. Comienzas a recordar que tú eres el cielo y no las nubes que pasan. No te tomes nada personal, no significa ser indiferente. No significa volverte frío ni cerrarte al mundo. Significa tener una claridad tan grande dentro de ti que ninguna palabra externa pueda perturbar tu centro. Porque cada persona que te habla desde su historia, desde su educación, sus traumas, sus miedos, sus heridas, y la mayoría de las veces ni siquiera te está hablando a ti. Está hablando con una versión mental de ti que ellos mismos han creado. Cuando alguien te juzga, en realidad no está viéndote. Está proyectando una parte de sí mismo que no ha podido sanar. Imagina que caminas por una calle y alguien grita: «Eres un idiota». Si esa persona no te conoce, ¿por qué habrías de sentirte ofendido? Pero si dentro de ti existe una herida que teme no ser suficiente, esa palabra va a doler, no porque sea verdad, sino porque rozó una parte de ti que aún no has aprendido a amar. Ese es el verdadero significado del acuerdo. No tomarte nada personal no es ignorar al mundo, es conocerte tanto que nada externo te sacuda. Hay una frase que dice: «Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento». Y es verdad. Nada te hiere a menos que tú lo permitas, pero no porque seas débil, sino porque, inconscientemente, le diste al mundo el poder de definirte. Cuando vives pendiente de cómo los demás te ven, te conviertes en prisionero de su percepción. Y cuando dejas de tomarte las cosas personal, recuperas la libertad de ser quien eres sin miedo. Si alguien te alaba, agradece, pero no te aferres. Si alguien te critica, escucha, pero no lo cargues, porque ambas cosas, la alabanza y la crítica, son juicios, y los juicios no pertenecen a ti, pertenecen a quien los emite. Lo que otros ven en ti no es más que un reflejo de su nivel de conciencia. Algunos verán luz, otros verán sombra, pero tú sigues siendo el mismo. No te tomes nada personal, ni siquiera tus propios pensamientos, porque a veces esa voz que te critica dentro no eres tú, sino el eco de las voces que un día creíste. Y es que vivimos en una sociedad donde todo se toma personal. Si alguien no responde un mensaje, creemos que es rechazo. Si alguien está distante, pensamos que hicimos algo mal. Si algo no sale como esperábamos, asumimos que el universo está en nuestra contra. Pero, ¿y si nada tuviera que ver contigo? ¿Y si simplemente la vida fluyera según el plan de cada quien y tú solo fueras un punto en ese movimiento más grande? No todo lo que pasa a tu alrededor es un mensaje para ti. A veces las cosas simplemente son, y cuando aceptas eso, el ruido mental desaparece. Tu mente deja de buscar enemigos invisibles y empieza a encontrar paz en la neutralidad. La libertad interior llega cuando dejas de personalizar lo impersonal, cuando entiendes que las acciones de los demás son solo proyecciones.
de su mundo interno, y que tu misión no es absorber su energía, sino preservar la tuya. Por eso este acuerdo es tan poderoso. Te enseña a vivir sin peso emocional, sin culpa innecesaria, sin necesidad de demostrar, porque cuando no te tomas nada personal, ya no necesitas tener razón, ya no necesitas defenderte todo el tiempo. Solo vives, observas y eliges lo que realmente resuena contigo. Recuerda esto: cada vez que algo te hiere profundamente, no es la acción del otro lo que te lastima, sino la interpretación que haces de ella. No son las palabras, sino el significado que tú les das. Cuando dejas de interpretar y solo observas, empieza el verdadero silencio interior. Ese silencio no es vacío, es plenitud. Es el espacio donde nada te falta y nada te sobra. Practicar este acuerdo es un entrenamiento diario. No se trata de repetir frases bonitas, sino de reconocer cuando tu ego quiere defenderse y elegir conscientemente no entrar en el juego. Cada vez que lo haces, rompes una cadena. Cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción, reafirmas tu poder. Y poco a poco, te das cuenta de algo hermoso: que no necesitas controlar el mundo, solo mantenerte fiel a tu paz. Sé impecable con tus palabras, te enseña a cuidar lo que sale de ti. No te tomes nada personal, te enseña a cuidar lo que entra. Ambos acuerdos, juntos, construyen el muro invisible de tu serenidad. Uno purifica tu expresión, el otro purifica tu percepción. Y cuando dominas ambos, empiezas a vivir con ligereza, como si por fin comprendieras que nada ni nadie puede robarte tu centro. No te tomes nada personal, porque todo lo que los demás hacen es un reflejo de su mundo, no del tuyo. Y cuando aprendes eso, te liberas del peso más grande de todos: la necesidad de ser comprendido. Vivimos rodeados de ruido de pensamientos, de palabras, de miedos, de interpretaciones, pero la mayoría de ese ruido no viene del mundo, viene de nosotros, porque casi nunca vemos la realidad como es, la vemos como creemos que es. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es lo que crea la mayor parte del sufrimiento humano. Ese es el corazón del tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Si este mensaje está llegando a ti, no es casualidad. Tal vez era el momento de escucharlo. Así que si estas reflexiones te inspiran o te ayudan a mirar la vida de otra forma, suscríbete a Reflexiones de Z, porque a veces solo necesitamos una voz que nos recuerde que todavía podemos volver a empezar. Y si estás aquí, ya diste el primer paso. Cada vez que haces una suposición, estás creando una historia dentro de tu mente. Una historia que quizá no tiene nada que ver con la verdad, pero la mente no distingue entre lo real y lo imaginario. Si lo crees con fuerza, lo sientes como si fuera cierto. Así es como nacen los malentendidos, las heridas, las rupturas. No por lo que realmente sucede, sino por lo que imaginamos que sucede. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has estado en silencio esperando una respuesta y ese silencio se convirtió en ansiedad, en dudas, en pensamientos como: ¿habré hecho algo mal? ¿Le caigo mal? ¿Por qué me ignoran? Y después, cuando finalmente hablas con esa persona, descubres que no había ningún problema, que simplemente estaba ocupada, distraída o pasando por algo personal. Pero ya habías sufrido por algo que solo existía en tu cabeza. La mente humana odia los vacíos, no soporta no saber. Así que inventa, completa lo que no entiende, y lo hace basándose en su pasado, en sus miedos, en sus experiencias. Eso es hacer suposiciones, llenar con imaginación lo que deberíamos llenar con comunicación. Pero hay una diferencia entre asumir y preguntar. El ego asume porque teme la respuesta. El alma pregunta porque busca la verdad. No hacer suposiciones requiere coraje, porque significa aceptar que no sabes todo. Y eso para la mente es humillante, pero también es profundamente liberador. Cuando no haces suposiciones, vives desde la curiosidad, no desde el juicio. Desde la claridad, no desde la sospecha. Desde la presencia, no desde el drama. Imagina tus relaciones sin suposiciones. Imagina cuánta energía mental recuperarías si no tuvieras que adivinar lo que otros piensan, sienten o esperan de ti. Sería como quitarte una mochila invisible de encima, una que llevas cargando desde siempre,
llena de historias que nunca existieron. Cuando asumes, reaccionas ante una ilusión. Y cuando reaccionas ante una ilusión, creas más caos. La mente empieza a construir un castillo sobre arena. Seguro lo dijo por mí. Está distante porque ya no le importo. Si no me habló es porque algo hice. Y ese diálogo interno, repetido una y otra vez, acaba convirtiéndose en una realidad emocional. Te duele como si fuera verdad, y en ese punto, la suposición ya te controla. El tercer acuerdo nos enseña algo que parece simple, pero que transforma toda relación humana. Ten el valor de preguntar. Habla con claridad. No temas parecer vulnerable, porque la claridad no debilita los vínculos, los fortalece. El miedo a preguntar proviene del orgullo, y el orgullo es la máscara que usa el miedo para no ser descubierto. Pero cuando preguntas, cuando eliges la verdad sobre la interpretación, rompes con siglos de condicionamiento. Dejas de vivir en la mente y comienzas a vivir en la realidad. Y hay algo más profundo aún. También hacemos suposiciones sobre nosotros mismos. Nos creemos incapaces, inferiores, insuficientes, porque en algún momento alguien lo dijo, y asumimos que era cierto. Pero si te detienes a pensarlo, ¿cuántas de las cosas que crees de ti realmente nacieron de tu experiencia y cuántas fueron heredadas del miedo de otros? Muchos viven atrapados en la suposición de que no son merecedores de amor, de éxito o de paz. Pero eso también es una historia vieja, que puedes dejar de contar hoy. No hagas suposiciones ni sobre los demás, ni sobre ti, ni sobre el mundo, porque la vida no necesita que la interpretes, solo necesita que la experimentes. Y cuando vives sin suposiciones, empiezas a ver las cosas como son, no como temes que sean. Dejas de llenar el silencio con ruido, y el silencio empieza a llenarte de verdad. El sufrimiento comienza en el momento en que intentas entender al otro, desde tus heridas. Ese es el peligro de asumir. Interpretas el mundo desde tus grietas y olvidas que los demás también están aprendiendo a sanar las suyas. Por eso, no te tomes nada personal y no hagas suposiciones. Uno te libera de la culpa, el otro te libera de la confusión. Ambos te devuelven al presente. Practicar este acuerdo es una forma de humildad. Es aceptar que no todo gira a tu alrededor, que no todo tiene un significado oculto, que a veces las cosas solo son lo que son. Y cuando lo entiendes, vives con más ligereza, más verdad y menos drama. El silencio deja de ser amenaza y se convierte en paz. La duda deja de doler porque ya no necesitas llenar el vacío con historias. Así que la próxima vez que tu mente empiece a inventar una explicación, respira, detente y pregúntate, ¿estoy viendo la realidad o estoy viendo mi miedo? Y si es tu miedo, suéltalo, porque cada vez que eliges preguntar en lugar de suponer, eliges la libertad en lugar del sufrimiento. No hagas suposiciones, porque el mayor enemigo de la paz no es el caos externo, sino las historias que tu mente inventa cuando no tiene respuestas. Cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas. Parece una frase simple, ¿no? Pero detrás de su simplicidad se esconde una de las verdades más transformadoras de la vida. No se trata de exigirte más de la cuenta, ni de convertirte en un robot de productividad, ni de vivir con la presión de ser perfecto. Este acuerdo no habla de hacer más, habla de hacer desde el alma. Cuando haces lo máximo que puedes, no por obligación, sino por propósito, entonces el resultado deja de importar tanto, porque el valor está en el intento. Es la diferencia entre quien vive esperando reconocimiento y quien actúa desde la integridad. El primero necesita que el mundo lo vea. El segundo se basta con verse a sí mismo, mirarse al espejo al final del día y saber que dio todo lo que tenía para dar, sin culpas, sin máscaras, sin reservas. Pero hay algo importante. Tu máximo cambia todos los días. Hay días en los que puedes dar el 100% y otros en los que apenas puedes dar un 40%. Y eso también está bien, porque el objetivo no es rendir igual, sino ser honesto contigo en cada momento. El problema es que nos enseñaron a compararnos, a medir nuestro valor según la productividad
y olvidamos que el verdadero esfuerzo no se mide en resultados, sino en coherencia. Haz lo máximo que puedas hoy, no lo que podrías hacer si estuvieras mejor, no lo que otros pueden hacer. Haz lo máximo que puedas con lo que tienes, con lo que eres, con lo que está frente a ti ahora. Muchos confunden el esfuerzo con el sacrificio, pero son dos cosas distintas. El sacrificio viene del ego, de la necesidad de demostrar. El esfuerzo consciente viene del amor, de la necesidad de expresar. Cuando haces lo máximo que puedes desde el amor, la acción se convierte en meditación, en presencia pura, y ahí sucede algo hermoso. Empiezas a disfrutar del proceso, aunque el resultado tarde en llegar. Piénsalo, ¿cuántas veces has abandonado algo porque no viste resultados inmediatos? ¿Cuántas veces dijiste no vale la pena, solo porque no sentiste que avanzabas, pero el universo no trabaja bajo tus expectativas? No hay cronómetro para el crecimiento. Hay ritmo, hay constancia, hay energía. Y la energía de quien hace lo máximo que puede, día tras día, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, es la que transforma realidades. Hacer lo máximo que puedas también significa soltar, porque a veces lo máximo que puedes hacer por ti mismo es descansar, decir que no, poner límites, aceptar que no puedes con todo. La cultura del rendimiento nos ha hecho creer que detenerse es fracasar, pero detenerse también es un acto de sabiduría. La semilla no crece porque esté en movimiento, crece porque tiene paciencia, porque sabe esperar el momento exacto para florecer. Y este acuerdo tiene una consecuencia silenciosa, pero poderosa. Te libera del juicio. Cuando sabes que diste lo mejor que podías, no hay culpa, no hay arrepentimiento, solo hay aprendizaje. El problema es que muchas veces hacemos las cosas a medias, no porque no podamos más, sino porque tememos entregarnos del todo y fallar igual. Entonces preferimos quedarnos en la excusa. No lo logré porque no me esforcé tanto. Pero ese pensamiento te encadena. El verdadero crecimiento ocurre cuando te entregas completamente, sin garantías, sin certezas. Dar lo máximo no es agotarte, es alinearte, es hacer las cosas con alma, con intención, con presencia. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu energía, y la energía de quien lo da todo. Sin quejas, sin miedo, abre caminos que la lógica nunca entenderá. En un mundo donde todos quieren resultados rápidos, ser constante y disciplinado es un acto de rebeldía, porque la constancia no grita, no promete, solo actúa, solo construye, y un día, cuando menos lo esperas, miras atrás y te das cuenta de que tu vida cambió, no por un golpe de suerte, sino por miles de pequeñas acciones repetidas con amor. Así que hoy, haz lo máximo que puedas. No mañana, no después. Hoy, no porque alguien te lo exija, sino porque es tu forma de honrar la vida. Haz lo máximo que puedas al amar, al trabajar, al escuchar, al cuidar de ti. Y cuando lo hagas, descubrirás que no necesitas más. Reconocimiento que la paz que sientes al final del día. No hay acto pequeño cuando se hace con grandeza interior. Ese es el espíritu de este cuarto acuerdo. No importa si lo que haces es sembrar un árbol, escribir un párrafo o limpiar tu hogar. Lo importante es la energía que pones en cada acto. Porque todo lo que haces con amor deja una huella, aunque nadie la vea. Y cuando todos los días haces lo máximo que puedes, te conviertes en un imán de propósito, en una fuerza que inspira, en un ejemplo silencioso de transformación. Haz siempre lo máximo que puedas, no por recompensa, sino por virtud. Porque cuando haces lo máximo que puedes, no hay arrepentimiento, solo hay crecimiento. Y tal vez ese es el verdadero significado de la libertad. No vivir sin responsabilidades, sino vivir en paz con tus elecciones. Los 4 acuerdos no son reglas, son caminos, puentes hacia una vida más consciente, más honesta, más liviana. Si eliges vivir con integridad en tus palabras, con claridad en tus emociones, sin suposiciones,
y dando siempre lo mejor de ti. Entonces no solo salvarás tu mente del caos, sino que empezarás a ver el mundo con los ojos del alma. Porque al final, la verdadera sabiduría no consiste en entender la vida, sino en vivirla con virtud.